Hay momentos en los que haces todo lo posible para que las cosas funcionen. Das lo mejor, te esfuerzas, intentas ser correcto, responsable, constante, y aún así, algo no encaja. Las personas no reaccionan como esperas, las oportunidades parecen esquivas, y la sensación de estar dando más de lo que recibes comienza a pesar. Y entonces surge una pregunta silenciosa: ¿por qué, si estoy haciendo tanto, no cambia nada? Lo que rara vez se observa es que el cambio no comienza en lo que haces, sino en lo que asumes ser. Porque lo que haces es una extensión natural de lo que crees profundo dentro de ti. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, no puedes ver en tu mundo aquello que no está primero dentro de ti como una convicción aceptada. Esta idea puede incomodar al principio, porque rompe con años de mirar hacia afuera buscando respuestas. Pero también abre una puerta poderosa. Imagina a alguien que constantemente siente que debe demostrar su valor. Trabaja de más, acepta cosas que en realidad no desea, intenta agradar incluso cuando se siente agotado. Desde afuera, parece alguien comprometido. Pero por dentro, hay una sensación persistente de que aún no es suficiente. Y eso, sin darse cuenta, se refleja. Porque, aunque logre reconocimiento momentáneo, siempre aparecerá una nueva situación que lo haga sentir en deuda consigo mismo. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, tu mundo es un fiel reflejo de tu concepción de ti mismo. No de lo que quieres ser, ni de lo que aparentas, sino de lo que realmente aceptas como verdad cuando nadie te ve. Ahí es donde muchos se quedan atrapados, creen que cambiando acciones lograrán un resultado distinto, pero siguen operando desde la misma identidad interna. Y mientras esa identidad no se observe, el patrón continúa. Otro ejemplo, alguien que constantemente espera ser rechazado. No lo dice en voz alta, pero lo siente. Antes de una conversación importante, ya anticipa distancia. Antes de una oportunidad, ya duda de sí mismo. Y sin proponérselo, su actitud, su tono, incluso su postura, transmiten esa expectativa. El entorno simplemente responde a eso. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, asumir el sentimiento del deseo cumplido es asumir una nueva identidad. Esto no se trata solo de imaginar algo bonito, sino de vivir internamente desde una versión distinta de ti mismo. Pero antes de poder asumir algo nuevo, hay que ver claramente lo que ya está siendo asumido. Y eso es examinarse. Examinarse no es culparse ni buscar fallas. Es observar con honestidad. Es reconocer que pensamientos se repiten, que emociones dominan, que historias internas estás manteniendo activas sin cuestionarlas. Porque lo que sostienes en silencio termina hablándose en tu realidad. Y aquí hay algo esencial: nada de esto es rígido. No es una condena. Es un punto de partida. Porque si todo lo que experimentas está conectado contigo, entonces tienes influencia real sobre ello. Este primer paso requiere valentía. No la de enfrentar al mundo, sino la de mirarte de frente. Sin adornos. Sin excusas. Pero también sin dureza. Porque al final, no se trata de cambiar lo que está afuera. Se trata de descubrir quién estás siendo, y decidir conscientemente si quieres seguir siendo esa versión. Muchas veces no es lo que haces lo que define tu experiencia, sino lo que sostienes en silencio. Porque mientras tus palabras pueden intentar mostrar seguridad, tus pensamientos repetidos revelan otra historia. Y esa historia interna es la que termina organizando lo que percibes y recibes. Has intentado ser fuerte, has intentado mantener una actitud positiva, incluso has repetido frases motivadoras. Pero hay momentos en los que, sin darte cuenta, vuelve ese pensamiento: esto no va a salir bien, otra vez lo mismo y seguro no funciona para mí. Es sutil, automático y constante. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, lo que sientes como verdadero en tu interior, tarde o temprano se proyecta en tu mundo visible. No es una amenaza, es una descripción. No es algo místico separado de ti, es un proceso natural que ocurre en todo momento. Imagina a alguien que anhela estabilidad,
pero internamente vive en duda. Cada oportunidad que aparece es analizada desde el miedo a perder, a fallar o a no estar a la altura. Aunque desde afuera actúe, hay una tensión constante. Y esa tensión influye en las decisiones, en los tiempos y en las relaciones. Lo que no se observa es que la duda no solo afecta lo que siente, sino que también afecta lo que reconoce. Porque cuando alguien espera dificultad, se vuelve experto en detectar obstáculos. Y aquello que podría ser una oportunidad, pasa desapercibido o es descartado rápidamente. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, no es lo que deseas lo que experimentas, sino aquello que realmente crees estar viviendo internamente ahora. Esta frase cambia completamente el enfoque. Porque deja de importar tanto lo que dices querer y dirige tu atención a lo que estás sintiendo como real en este momento. Aquí aparece una trampa silenciosa, querer cambiar tu vida sin revisar lo que estás afirmando internamente de manera constante. No con palabras en voz alta, sino con pensamientos repetidos que ya parecen normales. Otro ejemplo, alguien que constantemente piensa que debe esforzarse más que los demás para conseguir lo mismo. Esa idea parece responsabilidad, pero en el fondo contiene una creencia de desigualdad. Y esa creencia condiciona su experiencia. No porque el mundo esté en su contra, sino porque su forma de interpretarlo refuerza esa percepción. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, aceptar una idea como verdadera es darle vida en tu realidad. Y aceptar no siempre significa elegir conscientemente. Muchas veces es permitir que un pensamiento se repita sin cuestionarlo. Por eso examinarse implica observar qué pensamientos se han vuelto habituales. No los que dices un día, sino los que se repiten todos los días. Esos son los que construyen tu estado interior. Y tu estado interior es el origen de tus resultados. Cuando empiezas a notar esto, algo se reorganiza. Ya no reaccionas con la misma inercia. Empiezas a reconocer patrones, a separarte de pensamientos automáticos, a identificar qué estás sosteniendo como verdad. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de tomar conciencia de cuáles estás alimentando. Porque aquello a lo que le das continuidad, termina tomando forma. Lo que callas, lo que repites internamente, lo que das por hecho, eso es lo que te está creando. Y cuando lo ves con claridad, dejas de ser un espectador y comienzas a participar conscientemente en tu propia experiencia. Hay una diferencia profunda entre lo que deseas y lo que aceptas como posible para ti. Y esa diferencia, aunque no siempre sea evidente, define el rumbo de tu vida. Porque puedes desear algo con intensidad, pero si en lo más interno no lo sientes coherente contigo, terminará alejándose o perdiendo fuerza con el tiempo. Muchas personas creen que su problema es la falta de oportunidades, cuando en realidad lo que ocurre es una desconexión con la identidad que están sosteniendo. Quieren avanzar, quieren crecer, quieren resultados distintos, pero siguen viéndose de la misma manera. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, no puedes experimentar lo que no eres en conciencia. Esta afirmación no limita, revela. Porque si lo que experimentas depende de quién eres internamente, entonces el cambio no empieza afuera, empieza en la identidad que eliges habitar. Imagina a alguien que desea prosperar, pero que en el fondo sigue identificándose con la carencia. Aunque tenga ingresos, aunque logre avances, hay una sensación constante de escasez. Siempre parece faltar algo. Siempre hay preocupación por lo que podría perder. Esa persona no está viviendo falta por casualidad, está sosteniendo una idea interna de insuficiencia. Y esa idea se manifiesta en decisiones, en prioridades e incluso en cómo percibe lo que ya tiene. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, pregúntate qué estás haciendo ahora, porque eso es lo que inevitablemente verás reflejado en tu mundo. No lo que intentas mostrar, no lo que deseas aparentar, sino lo que realmente estás haciendo. Aquí aparece una dinámica muy común, intentar cambiar comportamientos sin revisar la identidad que los genera. Se buscan nuevas estrategias, nuevos caminos, nuevas formas de actuar, pero si la base sigue siendo la misma, los resultados terminan repitiéndose.
Otro ejemplo claro, alguien que desea relaciones más profundas, pero en su interior sigue sintiendo que no es digno de ser elegido completamente. Puede conocer personas, puede iniciar vínculos, pero en algún punto aparece la inseguridad. Y esa inseguridad modifica su actitud, su confianza y su manera de interpretar cada gesto. No es que los demás estén cerrados, es que su percepción filtra la experiencia desde una creencia previa. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, debes sentirte siendo aquello que quieres experimentar. Y aquí está la clave, no es pensar en lo que quieres, es sentirte como alguien para quien eso ya es natural. Pero ese cambio no ocurre negando lo que sientes, sino observándolo primero. Porque no puedes transformar algo que no has reconocido. Examinarte implica ver claramente qué identidad estás sosteniendo en tu día a día. No en los momentos de motivación, sino en los momentos neutros. Cuando no estás actuando para nadie. Cuando simplemente estás siendo. Es ahí donde aparece la verdad, en lo que das por hecho sobre ti mismo sin cuestionarlo. Y una vez que lo ves, tienes una elección. Seguir siendo esa versión, o empezar a asumir, poco a poco, una nueva identidad más alineada con lo que deseas vivir. No desde la fuerza, no desde la presión, sino desde la comprensión. Porque cuando cambias quién eres en tu interior, ya no necesitas luchar tanto con lo externo. El mundo empieza a responder diferente, porque tú ya no eres el mismo. Hay una distancia que pocas veces se reconoce, la que existe entre lo que muestras y lo que realmente sientes. Puedes aprender nuevas palabras, nuevas actitudes, incluso adoptar hábitos que desde afuera parecen un avance, pero si en tu interior no ha cambiado la percepción de quién eres, esa transformación se vuelve frágil. Por eso muchas veces sientes que avanzas durante un tiempo y luego todo vuelve al mismo punto. No es que estés retrocediendo, es que la base no se ha movido. Estás construyendo algo nuevo sobre una identidad antigua. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, cambiar tu conducta sin cambiar tu concepto de ti mismo es permanecer en el mismo lugar bajo una apariencia distinta. Esta frase revela algo esencial, no basta con actuar diferente, necesitas sentirte diferente en lo profundo. Imagina a alguien que comenzó a confiar más en sí mismo. Habla mejor, se expresa con más claridad, toma decisiones con mayor firmeza. Desde afuera, parece una transformación completa. Pero en momentos de presión, vuelve esa voz interna que duda, que teme equivocarse, que se cuestiona constantemente. Eso ocurre porque el cambio no se consolidó en la identidad, solo en la superficie. Y esa superficie puede sostenerse un tiempo, pero tarde o temprano, lo interno busca expresarse de nuevo. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, no te engañes creyendo que has cambiado porque tus acciones lo parezcan, mírate en lo que sientes como verdad cuando estás a solas. Esa observación es clave. Porque es en la intimidad donde aparece el verdadero estado. Muchos caen en una dinámica agotadora, intentan sostener una imagen que no coincide con lo que sienten. Y ese esfuerzo constante genera tensión. No porque estén haciendo algo incorrecto, sino porque están intentando mantener una versión que todavía no han asumido completamente. Otro ejemplo, alguien que decide dejar de reaccionar negativamente ante ciertas situaciones. Se controla, respira y responde con calma. Pero internamente sigue sintiendo incomodidad, enojo o frustración. Aunque la reacción externa cambió, la experiencia interna sigue siendo la misma. Y esa experiencia interna es la que, eventualmente, buscará expresarse. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, lo que realmente eres no se determina por lo que haces ocasionalmente, sino por lo que sientes persistentemente. Esa persistencia es la que define el estado. Aquí no se trata de descartar los cambios externos. Son importantes, pero deben acompañar una transformación interna. Porque cuando ambos se alinean, el cambio deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural. Examinarse implica preguntarte con honestidad, ¿esto que estoy mostrando, lo siento como verdadero? ¿O estoy sosteniendo una imagen que aún no encaja conmigo?
No se trata de exigirte perfección, sino de reconocer el punto en el que estás. Porque desde ese reconocimiento es posible avanzar sin tensión. Cuando comienzas a ver la diferencia entre aparentar y ser, algo se libera. Ya no necesitas sostener una máscara. Puedes comenzar a trabajar desde adentro, sin presión y sin urgencia. Y poco a poco, lo externo comienza a reflejar algo más sólido. No porque estés forzando un resultado, sino porque finalmente estás siendo coherente con lo que expresas. Ahí es donde el cambio deja de ser esfuerzo, y se convierte en identidad. Hay ideas que llevas tanto tiempo pensando que ya no parecen pensamientos, parecen hechos. Frases internas que se repiten con tanta naturalidad que pasan desapercibidas: siempre me pasa lo mismo, esto es difícil para mí, así soy yo. Y sin darte cuenta, esas afirmaciones van delimitando tu experiencia. No son solo palabras. Son conclusiones que has aceptado sin revisarlas profundamente. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, todo lo que aceptas como verdad sobre ti mismo se convierte en una ley para tu vida. Y cuando algo se vuelve ley interna, actúas en coherencia con eso sin necesidad de pensarlo conscientemente. Imagina a alguien que ha repetido durante años que le cuesta avanzar. Cada nuevo intento está condicionado por esa idea. Antes de comenzar, ya sientes cierta pesadez. Ante la primera dificultad, lo confirma: ves, esto siempre es complicado. Y así va reforzando un ciclo que parece inevitable. Pero lo que no se está viendo es que esa dificultad no es un destino, es una interpretación sostenida en el tiempo. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, debes observar que estás aceptando como natural en tu vida, porque eso es exactamente lo que seguirá reproduciéndose. Esta observación es poderosa. Porque no se trata de lo que quieres que cambie, sino de lo que consideras normal. Muchas personas desean resultados distintos, pero siguen considerando normales los mismos pensamientos, las mismas reacciones y las mismas conclusiones. Y ahí no hay espacio real para lo nuevo. Otro ejemplo: alguien que cree que las relaciones siempre terminan mal. Puede no decirlo en voz alta, pero lo siente como una certeza. Al iniciar una conexión, hay entusiasmo, pero también hay una expectativa silenciosa de que algo fallará. Y esa expectativa influye en su manera de vincularse. No confía completamente, se protege, interpreta señales con desconfianza, y sin darse cuenta, va construyendo aquello que temía. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, no atraes lo que deseas, atraes lo que aceptas profundamente como posible para ti. Esa diferencia es clave. Porque puedes desear algo mejor, pero si no lo sientes posible, se mantiene a distancia. Aquí aparece un punto esencial: no todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que aceptas como verdad tiene impacto en tu experiencia. Y muchas de esas ideas no fueron elegidas conscientemente. Fueron adoptadas a partir de experiencias pasadas, interpretaciones emocionales o repeticiones constantes. Se volvieron familiares, y lo familiar se siente seguro, aunque no sea lo que deseas. Examinarte implica empezar a cuestionar esas verdades automáticas. No para rechazarlas con fuerza, sino para verlas con claridad. Porque cuando te das cuenta de que algo es solo un pensamiento repetido, pierde parte de su poder. Y en ese espacio, aparece una posibilidad distinta. Dejar de aceptar como inamovible aquello que en realidad es una construcción interna. Observarlo, reconocerlo, y poco a poco permitirte considerar otra forma de verte. No necesitas romper con todo de golpe. Basta con empezar a notar cuando estás repitiendo una idea que no te representa completamente. Porque el cambio comienza ahí. En ese instante en que dejas de creer automáticamente lo que antes parecía incuestionable. Y en ese momento, sin hacer ruido, algo dentro de ti se abre, y nuevas formas de experimentar la vida empiezan a tomar lugar. Alguien se dio cuenta de algo simple: aquello en lo que más pensaba, era lo que más crecía en su vida. No fue inmediato. No fue una revelación dramática. Fue más bien una acumulación de pequeños momentos en los que empezó a notar un patrón:
Cada vez que se enfocaba en lo que faltaba, sentía más carencia. Cada vez que anticipaba problemas, parecía encontrarlos. Y no era casualidad. La atención no es pasiva. Es una fuerza que da forma. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, aquello a lo que diriges tu atención sostenida se convierte en tu realidad experimentada. Esta frase no habla de pensamientos aislados, sino de aquello que ocupas una y otra vez sin darte cuenta. Piensa en alguien que constantemente revisa lo que no funciona en su vida. Aunque tenga aspectos positivos, su mirada vuelve una y otra vez a lo que está incompleto. Ese enfoque continuo genera una sensación de insatisfacción constante. No es que su vida sea completamente negativa, es que su atención está entrenada para ver lo que falta. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, observa en qué descansa tu mente cuando no haces esfuerzo, porque ahí está tu estado dominante. Y ese estado dominante es el que empieza a colorear toda tu experiencia. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que deben controlar cada pensamiento o eliminar cualquier idea negativa. Pero eso genera tensión. No se trata de luchar contra lo que aparece, sino de notar hacia dónde vuelves naturalmente. Otro ejemplo, alguien que ha tenido experiencias difíciles en el pasado y sigue recordándolas con frecuencia. Sin darse cuenta, revive emociones asociadas a esos momentos. Aunque la situación ya no esté ocurriendo, el efecto sigue presente porque la atención la mantiene activa. Y mientras eso ocurre, se vuelve más difícil percibir nuevas posibilidades. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, tu atención es la clave que abre la puerta a cualquier estado que decidas habitar. No es solo lo que ves, es lo que eliges sostener en tu interior. Esto no significa ignorar la realidad, sino reconocer que tu enfoque define cómo la experimentas. Porque dos personas pueden atravesar la misma situación y vivirla de formas completamente distintas, dependiendo de dónde colocan su atención. Examinarte implica notar esos patrones invisibles. ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué recuerdos vuelven con facilidad? ¿Qué anticipaciones ocupan tu mente? No para juzgarte, sino para reconocer el hábito. Porque lo que repites internamente, se fortalece. Y lo que se fortalece, se expresa. Cuando empiezas a ver esto, algo cambia. Ya no te identificas tanto con cada pensamiento. Empiezas a notar que puedes redirigir suavemente tu atención. No forzadamente, no de forma brusca, sino como un ajuste consciente. Y ese pequeño ajuste, repetido en el tiempo, comienza a transformar tu estado. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas darte cuenta. Porque cuando te haces consciente de dónde estás poniendo tu atención, recuperas una parte de tu poder que antes parecía dispersa. Y poco a poco, sin necesidad de esfuerzo excesivo, tu mente encuentra nuevos puntos de enfoque, más alineados con la experiencia que realmente quieres vivir. Ahí es donde la transformación empieza a sentirse real. No desde lo que haces, sino desde lo que eliges sostener. Hay una idea que incomoda al principio, porque rompe con años de hábitos mentales. Lo que estás viviendo no está separado de ti. No sucede al azar, no responde solamente a circunstancias externas, está profundamente conectado con lo que has estado sosteniendo dentro de ti. Y aunque esa idea puede parecer pesada al inicio, en realidad es liberadora. Porque si todo dependiera únicamente de factores externos, no habría mucho que hacer. Pero si hay una conexión contigo, entonces hay posibilidad de transformación. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, deja de culpar a las condiciones y comienza a observarte como la causa de lo que experimentas. No es una afirmación para generar culpa, es una invitación a recuperar poder. Muchas personas han pasado años sintiendo que la vida les ocurre. Reaccionando, adaptándose, intentando manejar lo que llega. Y eso genera una sensación de incertidumbre constante, como si todo dependiera de algo que está fuera de su alcance. Pero cuando empiezas a verte como parte activa de lo que ocurre, esa dinámica cambia.
Imagina a alguien que constantemente siente que no tiene control sobre sus resultados. Cambia de estrategias, prueba diferentes caminos, escucha consejos, pero sigue sintiendo que algo escapa a sus manos. Esa sensación no proviene de la realidad en sí, sino de la percepción interna de incapacidad. Y mientras esa percepción siga activa, cualquier acción estará teñida por ella. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, asumir que eres la causa es el inicio de toda transformación consciente. Esta frase marca un antes y un después. Porque deja de tratarse de reaccionar y empieza a tratarse de crear. Otro ejemplo, alguien que cree que sus emociones dependen completamente de lo que hacen los demás. Si recibe atención, se siente bien. Si no la recibe, se desestabiliza. Vive en función de lo externo. Pero en el momento en que comienza a observar ese patrón, algo cambia. Se da cuenta de que ha estado entregando su estado interno a circunstancias variables. Y ahí aparece una posibilidad distinta, empezar a reconocer que lo que siente también puede ser dirigido desde dentro. Como dijo Neville en su libro Sentir es el secreto, no eres víctima de tus sentimientos, eres el origen de los estados que eliges sostener. Esto no significa negar lo que sientes, sino comprender que puedes relacionarte con ello de otra manera. Examinarte implica asumir una responsabilidad más profunda. No la responsabilidad de controlar todo, sino la de observar cómo estás participando en tu experiencia. ¿Desde qué lugar estás reaccionando? ¿Desde qué idea estás tomando decisiones? ¿Desde qué percepción estás interpretando lo que ocurre? Estas preguntas no buscan señalar, buscan abrir una nueva mirada. Porque cuando reconoces que estás involucrado en lo que vives, también reconoces que puedes empezar a intervenir conscientemente. No desde la lucha, sino desde la comprensión. Y ese cambio es silencioso, pero poderoso. Ya no estás esperando que las cosas se alineen para sentirte mejor. Empiezas a trabajar desde adentro. A notar tu estado, a reconocer tus patrones, a hacer pequeños ajustes en tu forma de percibirte. Y poco a poco, lo externo comienza a responder de manera distinta. No porque el mundo haya cambiado de forma mágica, sino porque tú dejaste de vivirlo desde el mismo lugar. Ahí es donde la responsabilidad deja de ser pesada y se convierte en libertad. Un instante fue suficiente, no cambió todo de inmediato, pero cambió la dirección. Hay un punto en el que ya no puedes seguir viendo lo mismo de la misma manera. No porque el mundo haya cambiado radicalmente, sino porque algo en tu percepción se movió. Empiezas a notar reacciones que antes parecían automáticas, pensamientos que antes parecían inevitables, y por primera vez aparece un espacio. Ese espacio es clave. Porque ahí es donde puedes decidir. Durante mucho tiempo, las respuestas internas han sido rápidas, casi instantáneas. Alguien dice algo, y surge una emoción. Ocurre una situación, y aparece una interpretación. Todo sucede tan rápido que parece imposible intervenir. Pero cuando comienzas a examinarte, ese proceso se vuelve visible. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, cuando te haces consciente de tu estado, dejas de ser arrastrado por él y comienzas a tener elección. Esa elección no siempre es cómoda, pero es real. Imagina a alguien que siempre reacciona con frustración ante pequeños obstáculos. Durante años, esa reacción fue automática. Pero un día, en medio de una situación habitual, nota algo distinto. Se da cuenta de cómo surge la emoción, de cómo su mente empieza a construir una historia alrededor del problema. Y en ese instante, no actúa igual. No porque todo esté resuelto, sino porque ha observado el proceso. Ese pequeño cambio marca una diferencia enorme. Porque ya no está completamente identificado con la reacción. Ha comenzado a separarse de ella. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, el hombre que observa sus pensamientos comienza a despertar del sueño de la reacción automática. Y despertar implica ver opciones donde antes solo había impulso. Otro ejemplo, alguien que, ante el silencio de otra persona, solía interpretar rechazo.
Esa interpretación venía acompañada de inseguridad, de tensión. Pero al empezar a examinarse, nota ese patrón. Y en lugar de seguirlo sin cuestionar, hace una pausa interna. No cambia la situación externa, pero cambia la forma en que la vive. Esa pausa es una forma de transformación. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, no es necesario cambiar el mundo, es necesario cambiar la forma en que lo experimentas desde dentro. Y ese cambio comienza en momentos simples y cotidianos. No necesitas esperar grandes circunstancias para hacerlo. Está disponible en cada pensamiento que observas, en cada emoción que reconoces, en cada reacción que decides no seguir automáticamente. Examinarte no te convierte en alguien perfecto. No elimina de golpe todos los hábitos internos. Pero te vuelve consciente. Y esa conciencia cambia la dinámica. Porque antes, la vida parecía algo que ocurría sin tu participación. Ahora, comienzas a notar tu influencia. Empiezas a ver cómo lo que piensas, lo que sientes, lo que asumes, tiene un impacto directo en lo que experimentas. Y eso te devuelve algo que quizás habías olvidado, la capacidad de elegir. No se trata de controlar todo. Se trata de reconocer ese punto exacto donde puedes hacer algo distinto. Aunque sea pequeño. Aunque solo sea interno. Porque ese pequeño cambio, sostenido en el tiempo, redefine tu experiencia. Ya no reaccionas igual, y como resultado, tu vida empieza a responder de otra manera. Todo empieza ahí. En ese instante silencioso en el que decides no seguir siendo exactamente el mismo. No siempre se trata de un giro brusco, de un momento extraordinario donde todo se transforma de golpe. Muchas veces, el verdadero cambio es sutil. Es una nueva forma de percibir, una sensación diferente al enfrentar lo cotidiano, una reacción que ya no es la misma de antes. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando te examinas de verdad, algo dentro de ti se reordena. Empiezas a reconocer patrones que antes eran invisibles. Empiezas a ver cómo ciertas experiencias no eran casuales, sino coherentes con lo que estabas sosteniendo internamente. Y en ese reconocimiento, dejas de sentirte atrapado. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, cuando comprendes que eres el origen de tu experiencia, dejas de buscar afuera lo que solo puede cambiar dentro de ti. Esa comprensión no es teórica, es vivencial. Se siente. Es ese momento en el que, frente a una situación que antes te alteraba, reaccionas de otra manera. No porque lo hayas planeado, sino porque algo en tu estado ya cambió. Imagina a alguien que solía sentirse inseguro en determinados contextos. Durante años, evitó situaciones, dudó de sí mismo, se comparó constantemente. Pero al empezar a observarse, comenzó a notar esos pensamientos y esas sensaciones. Y poco a poco, sin presión, empezó a relacionarse distinto con ellos. Un día se encuentra en una situación similar, pero ya no se siente de la misma forma. No hay ese peso, no hay esa tensión. Hay más calma y más presencia. Eso ya es una transformación real. Como dijo Neville en su libro El poder de la conciencia, un cambio en tu estado de conciencia inevitablemente se refleja en tu mundo. No porque fuerces resultados, sino porque la base desde la que experimentas la vida es otra. Y aquí ocurre algo importante, el mundo empieza a devolverte señales distintas. No siempre inmediatamente, no siempre de forma evidente, pero empiezas a notar respuestas diferentes. Actitudes nuevas en otros, oportunidades que antes no aparecían, situaciones que fluyen con más naturalidad. No es coincidencia. Es coherencia. Otro ejemplo, alguien que constantemente esperaba ser ignorado, comienza a examinar esa idea. La reconoce, la observa y deja de alimentarla automáticamente. Y con el tiempo, algo cambia en su manera de interactuar. Se muestra más presente, más seguro y más abierto. Y el entorno responde. Como dijo Neville en su libro Siente el secreto, cuando cambias tu sentimiento de ser, cambias el mundo que experimentas. No es una promesa vacía,
es una consecuencia natural. Pero este proceso no se trata de llegar a un punto perfecto. No hay una versión final donde todo esté resuelto. Se trata de estar en constante observación, en constante ajuste, en constante conciencia. Examinarte no es un acto único, es una forma de vivir. Es elegir verte con honestidad, reconocer lo que estás haciendo, y permitirte evolucionar sin rigidez. Y con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. Ya no necesitas forzar cambios, ya no necesitas luchar contra lo externo. Empiezas a confiar en el proceso interno. Sabes que si algo no se siente alineado, puedes observarlo y transformarlo desde la raíz. Ahí es donde aparece una nueva calma. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que ya no estás desconectado de ti mismo. Y cuando eso ocurre, el reflejo deja de ser confuso. Empieza a ser claro. Empieza a ser coherente. Empieza, finalmente, a parecerse a quien has decidido ser. Y ahora sabes algo que antes no veías. No se trata de cambiar el mundo, se trata de observar quién eres dentro de él. Todo lo que has escuchado aquí no es teoría lejana. Es una invitación directa a mirarte con honestidad, a reconocer lo que estás sosteniendo y a recordar que tienes más influencia de la que alguna vez creíste. Como dijo Neville en su conferencia Examinaos a vosotros mismos, cuando te conoces, empiezas a transformar tu destino. Y ese conocimiento no viene de afuera, viene de la forma en que decides verte a partir de ahora. Si algo resonó contigo, no lo dejes pasar. Quédate con esa idea, obsérvala en tu día a día, y permite que te guíe. Porque todo comienza ahí, dentro de ti. Si este contenido te aportó claridad, acompaña este canal para seguir explorando estas ideas. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Nos encontramos en el próximo audio.